Vamos a realizar el análisis de un movimiento armónico mediante el software Tracker. En primer lugar, procederemos a importar un vídeo, que en nuestro caso concreto se corresponde a un péndulo simple que hemos grabado previamente en nuestro laboratorio. Nos puede aparecer alguna señal de alerta como esta que nos indica la duración de nuestros fotogramas, que no significa ningún problema, simplemente tenemos que aceptar. Desde el momento en que queremos realizar alguna representación gráfica, el primer paso será definir unos ejes coordenados. Este es el icono. Nos aparecen en color morado y deberemos colocarlos, como es lógico, en el centro de oscilación del péndulo. El problema, si vemos nuestro vídeo, es que el péndulo ya tenía una ligera oscilación inicial producto de otra experiencia. Por lo tanto, situaremos los ejes aproximadamente donde creemos que está ese centro de oscilación, pero esto siempre podrá ser corregido a posteriori en caso de que la elección no haya sido correcta. El siguiente paso, si queremos realizar medidas realistas, es definir lo que el programa llama una vara de calibración. La vara de calibración consiste en esta regla de color azul que nos permite, conocida la medida de algún objeto del vídeo, establecer una escala para los cálculos que el programa realiza. En este caso sabemos que el diámetro de la bola es de 3 centímetros. Luego en este campo, que por defecto aparece un 100, le ponemos un 3. Ahora debemos clicar sobre el icono Crear trayectoria nueva y escoger masa puntual. Aparece esta pestaña a la izquierda y a la derecha nos aparece un sistema de ejes. Por defecto siempre va a representar X frente a T, pero si pinchamos en X vemos todas las posibilidades de velocidad, aceleración, eje X, Y que nos permite este software. Pinchando sobre la pestaña podemos modificar el nombre y llamarlo como deseemos, en nuestro caso péndulo simple. Si volvemos a clicar sobre péndulo simple, tenemos que escoger trayectoria automática y este es el punto más delicado de todo este proceso. Se trata de seleccionar en primer lugar el fotograma donde vamos a empezar a realizar el estudio. Con la barra de progreso podemos escoger un extremo de la trayectoria, que será lo más cómodo para nosotros, donde se encuentre detenido el péndulo. Lo siguiente es hacer clic sobre un punto del objeto que nos sirva como muestra para que el programa reconozca en todos los fotogramas posteriores. Por lo tanto, este punto tiene que ser fácilmente distinguible y tener un color muy diferente tanto del fondo como del resto del objeto. Nosotros escogemos este pequeño vástago cilíndrico con un orificio donde se ata la cuerda. Hacemos clic y nos sale ese rectángulo rojo. Podemos hacer zoom, incluso ampliar levemente el rectángulo porque será la zona en la que él busque, y con este tirador o deslizador vamos a agrandar el círculo hasta formar una especie de óvalo que incluya tanto el cilindro como el orificio. Podemos desplazarlo levemente hacia arriba y aquí veis cuál es la muestra seleccionada. Al lado nos mostrará fotograma a fotograma las coincidencias que va encontrando con esta muestra. El nivel de coincidencia lo podemos regular con la casilla Automark. Un valor demasiado alto hará que a veces el programa no encuentre coincidencias y se detenga. Un nivel de coincidencia demasiado bajo puede confundir otras áreas del vídeo con la muestra escogida. Por eso es importante que esta no admita mucha posibilidad de comparación con otras zonas.
Podemos proceder fotograma a fotograma o con una búsqueda continua. Quitamos el zoom y en principio vamos a proceder solamente con un fotograma para que lo veáis. Buscamos el siguiente, veis cómo se ha desplazado levemente el círculo. Esto es lo que ha encontrado, que la similitud es total, y en color verde nos da el nivel de coincidencia en una escala numérica bastante elevada. No sé hasta qué punto llega. Nivel de coincidencia 75,6. Buscamos siguiente fotograma, el siguiente. Ahí la coincidencia es mucho más pequeña, si veis es 9,5, porque son los puntos más problemáticos, que es donde el fotograma tiene movimiento de estela, porque ya va adquiriendo velocidad, pero aún así sigue situado sobre el cilindro metálico sin equivocarse. Una vez que complete medio periodo y veamos que no ha habido detención, podemos dejarle que haga una búsqueda automática de 2 o 3 ciclos. Bien, lo detenemos en este extremo y vamos a ver la gráfica posición-tiempo que nos ha realizado. Como podéis ver, tenemos una gráfica senoidal perfectamente reconocible, y lo primero que vamos a hacer es, picando sobre datos, eliminar la variable i que no nos interesa. Vamos a suponer que el péndulo se encontraba en el límite de las pequeñas oscilaciones y todos los movimientos se realizan prácticamente sobre el eje X. Para saber si hemos situado bien los ejes coordenados, miramos las amplitudes o las posiciones. La amplitud o posición inicial era de menos 5,71, mientras que por el lado positivo vemos que llega incluso hasta 7,1. Por lo tanto, hemos escogido estos ejes demasiado a la izquierda. Debemos llevarlos más a la derecha y vais a ver cómo cambian todos los números de posición X. Ahora veis cómo empieza en menos 6,28 y llegamos por el lado positivo hasta 6,64. Después llega otra vez hasta menos 6,17, luego todavía nos admite moverlo levemente más hacia la derecha. Menos 6,43 y 6,55. Por el lado negativo, menos 6,32, va disminuyendo levemente la amplitud y vuelve hasta 6,38. No es un mal resultado, lo podemos dejar aquí. Menos 6,24 por el lado negativo, 6,44 por el lado positivo. Bueno, podemos hacer un levísimo movimiento hacia la derecha, pero en cualquier caso es bastante bueno el ajuste. Haciendo doble clic sobre la gráfica, tenemos la posibilidad de contemplarla en un tamaño mayor y de realizar algún ajuste. Maximizamos. Aquí podemos ver la tabla de valores, que es perfectamente copiable y exportable a cualquier hoja de cálculo como Excel o como Kaleidagraph, pero nuestro propio software nos va a permitir hacer ajustes también. En primer lugar, seleccionamos todos los valores. Como podéis ver que aparecen resaltados en color amarillo. Cualquier punto que escojamos de la gráfica automáticamente nos va a indicar, si dejamos presionado en valor amarillo, tanto el valor del tiempo como de la coordenada X. Incluso en la pestaña Medidas podemos activar coordenadas y de ese modo, donde pongamos el cursor, nos aparecerá en un recuadro amarillo el valor del tiempo y de la posición. Podemos comprobar, por ejemplo, que en este máximo la X toma un valor de 6,47, mientras que en este mínimo era de menos 6,37. Aquí tenemos un mínimo de menos 6,30, mientras que el máximo es de 6,40. La elección de ejes está bastante bien realizada.
Lo siguiente será realizar un análisis para obtener la ecuación de este movimiento armónico, que lógicamente será una ecuación senoidal. Analizar, ajustes. Vamos a hacerlo más grande. En primer lugar, procedemos a seleccionar nuevamente todos los valores. Y definir el tipo de curva que deseamos, que en este caso es sinusoidal. Como podéis ver, el primer ajuste que hace no es en absoluto adecuado y tenemos que darle unos ciertos valores iniciales. Por ejemplo, hemos visto que la amplitud se encuentra en torno a 6,3. Pues podemos poner este valor y se lo imponemos ya en la A. Como podéis ver, en morado traza una sinusoide que más o menos tiene esa amplitud. Pero el valor clave que debemos definir aproximadamente es lo que el programa denomina mediante la letra B, que será la pulsación omega. La pulsación debemos establecerla a partir del conocimiento del periodo, y el periodo, aprovechando las coordenadas, vemos que desde este mínimo, que está en 5,04 segundos, llegamos al siguiente, que está en 6,37. Luego tenemos un periodo que se encuentra en torno a 1,32 y 1,33 segundos. Dado que la pulsación es 2π entre periodo, dividiendo 6,28 entre 1,32, tendremos que esa pulsación es de 4,5, por ejemplo. Ni siquiera lo hacemos con la calculadora, aproximadamente le ponemos el valor 4,5, ¿de acuerdo? Veis cómo nos sale todo esto, y la fase inicial pues no la tocamos. Con todos los valores seleccionados aún, vamos a pinchar ahora en autoajuste, porque con esta aproximación es muy fácil que el programa consiga ya ajustarlo. Y como veis, realiza este ajuste perfecto. Incluso aquí podemos deseleccionar nuestra línea y nos queda solamente en morado el ajuste realizado por él. ¿Veis la coincidencia total entre ambos movimientos? Se ve alguna ligera diferencia en los extremos. Veamos los parámetros. La amplitud él la ha definido por menos 6,4. Positivo o negativo, esto ya no es muy importante. Omega, 4,79. Si hacemos esa división de manera exacta que comentábamos, tendremos que dividir 6,28 entre 1,32, que es 4,75. El programa nos establece 4,79. De este modo nos ha quedado perfectamente definido un movimiento armónico mediante un vídeo y el software Tracker. Podemos también definir nuevas gráficas, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Para ello escogemos dos gráficas y pinchamos en la coordenada Y para sustituirlo por velocidad en X. Como podéis ver, tenemos otra función senoidal que, haciendo doble clic de nuevo, nos permite ver las dos gráficas. En este caso, la grande o la de mayor amplitud es la de la velocidad, y en color rojo nos está mostrando la de la posición. Podemos ver cómo en los puntos donde la velocidad es máxima, se ve en el recuadro amarillo una velocidad de 31,1, la coordenada correspondiente a la posición es prácticamente 0, menos 0,13, como bien sabemos, corresponde al centro de oscilación. Mientras que cuando la posición es máxima positiva, 6,51, está en el extremo positivo del movimiento, la correspondiente coordenada de velocidad es 1,81, prácticamente 0, que corresponde a un extremo. Se puede ver muy bien cómo todos esos puntos son conjugados, cómo las velocidades máximas se corresponden
prácticamente con posiciones cero y cómo los desplazamientos máximos se corresponden con velocidades prácticamente nulas. Por último, podemos realizar también el ajuste de la gráfica velocidad-tiempo. Para ello, seleccionamos solamente la velocidad. Y con el autoajuste ya seleccionado como estaba, nos arroja estos valores. Para el parámetro A, 305 por 10 a la 1, es decir, 30,5 metros por segundo de velocidad máxima. Mantiene la misma pulsación, como es lógico, en torno a 4,79, que es bastante parecida a la que teníamos anteriormente. Respecto a la velocidad máxima, podemos comprobar que coincide con lo que nos marcan las fórmulas del movimiento armónico. Si esta viene definida por el producto de la amplitud por la pulsación, una pulsación de 4,79 por una amplitud escogida por el programa de 6,4 nos daría 30,65, mientras que el programa nos ofrece en el ajuste 30,58. Por último, podríamos elegir 3 diagramas y realizar una gráfica aceleración en X, tiempo, que de igual modo nos permitiría establecer la comparación entre los puntos donde la aceleración es máxima, mínima y de igual modo con la velocidad y posición. La aceleración en escala por 10 a la 2 corresponde a la gráfica de mayor amplitud. Dado que la aceleración tiene signo opuesto a la posición, vemos cómo en los puntos donde la aceleración es máxima, aquí toma el valor 135, la posición tomará o toma de hecho su máximo valor negativo, que en este caso está en menos 5,97. Podemos verlo con más claridad en otros puntos. Aceleración máxima 139 se corresponde con una posición de menos 6,37. Esto es todo en cuanto al software Tracker, en el que podemos hacer muchísimos más análisis de movimientos, por ejemplo de un muelle con una masa suspendida, que mostraremos en otros vídeos.